Sanación espiritual. Bienvenidos a mi canal, donde exploramos juntos el poder de la curación espiritual y las energías que nos guían. Si sientes que este viaje resuena contigo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos encuentros. Que la luz te acompañe en cada paso del camino. Invitación a un viaje interior. Hay un momento en la vida en que todo parece detenerse. No es solo cansancio, ni solo confusión. Es un descanso para el alma. Es como si algo profundo estuviera golpeando suavemente tu conciencia y diciendo, escucha, hay algo que necesitas recordar. Así comienza el viaje hacia la curación espiritual, no con grandes gestos, sino con un susurro interior. Y antes de emprender este viaje juntos, os digo esto, no creáis nada de lo que os digo. No se necesita ningún dogma ni creencia. Experimento. Tú vives respirar. Deja que la luz pase a través de ti y experimenta el poder de la transformación interior por ti mismo. Esta es una invitación a explorarte a ti mismo, a redescubrir quién eres realmente, más allá de los roles, más allá de las heridas. El llamado del alma. Todos sentimos un vacío tarde o temprano. Un sentimiento de carencia que ningún éxito externo puede llenar. Es el alma la que llama. A veces comienza con una crisis, con una pérdida, con una enfermedad. Otras veces, sin embargo, es un llamado más suave, que nos empuja a buscar un significado más profundo en la vida. Cuando el alma llama, no lo hace con gritos. Lo hace con intuiciones, sueños, sincronicidad. Y la curación espiritual comienza aquí, en el momento en que dejamos de resistirnos y empezamos a escuchar. ¿Qué significa sanar espiritualmente? La curación espiritual no se trata solo de sentirse mejor. No se trata de eliminar un síntoma ni borrar un malestar. Es mucho más. Se trata de volver a nuestra naturaleza original, íntegra y luminosa. Se trata de dejar ir las ilusiones que nos mantienen atados a una visión limitada de nosotros mismos. La curación es reconectarse con lo divino dentro de nosotros, con la inteligencia superior que nos anima. Significa recordar que no somos solo cuerpo y mente, sino espíritu. Y cuando se honra el espíritu, la materia también se armoniza. La verdadera curación es siempre un acto de amor y verdad hacia uno mismo. Las heridas invisibles de la energía. Gran parte de nuestro sufrimiento no tiene una causa visible. Son heridas energéticas, impresas en nuestros cuerpos sutiles, en nuestra memoria emocional, en el campo vibracional que nos rodea. Son heridas que pueden derivar de traumas pasados, incluso de vidas anteriores, de vivencias no procesadas, de palabras no dichas. Los llevamos dentro como cicatrices silenciosas. Pero, aunque invisibles, estas heridas influyen profundamente en nuestra manera de vivir, de amar y de relacionarnos. La curación espiritual significa ponerse en contacto con estos recuerdos y dejarlos emerger suavemente, para transformarlos en conciencia. El cuerpo como mensajero. Cada síntoma físico es un mensaje que el alma envía a través del cuerpo. Un dolor recurrente, una enfermedad crónica, una tensión que no desaparece, todo habla. El cuerpo no miente. Cuando no escuchamos a nuestro corazón, cuando reprimimos nuestras emociones, cuando vivimos en contra de lo que sentimos, el cuerpo empieza a hacerse sentir. No para castigarnos, sino para guiarnos. Sanar espiritualmente implica aprender a dialogar con el cuerpo como si fuera un maestro. Acepta sus señales, entiende su lenguaje, agradécele incluso aquello que nos parece incómodo. Porque el cuerpo es un templo. Es el hogar temporal del alma. El despertar como sanación. La verdadera curación es un despertar. Ya no podemos vivir dormidos, en una realidad hecha de automatismos y condicionamientos. Sanar significa despertar a quienes realmente somos. No somos solo hijos de nuestras heridas, sino también portadores de una inmensa luz.
Cuando empezamos a mirarnos con nuevos ojos, a liberarnos de aquello que ya no nos pertenece, entonces ocurre la sanación. El despertar no es repentino. Es un proceso. A veces dulce, a veces doloroso. Pero cada paso, incluso el más pequeño, nos devuelve a casa, a nuestra verdadera esencia. Herramientas para la sanación interior. No existe un único camino hacia la curación espiritual. Hay infinitos caminos y cada persona está llamada a descubrir el suyo. La meditación nos ayuda a calmar la mente y escuchar el silencio interior. La respiración consciente nos reconecta con el momento presente. Oraciones, visualizaciones, reiki, música sacra, cristales, naturaleza, rituales del corazón, son herramientas sagradas. Pero el llanto, el arte, la escritura también pueden ser formas de curación. Cada gesto que surge de la sinceridad del corazón tiene el poder de curar. Lo importante es que sientas lo que resuena con tu alma. El tiempo del alma. Vivimos en una sociedad obsesionada con la velocidad. Pero la curación espiritual sigue a otro tiempo, el tiempo del alma. Hay momentos en los que todo parece detenerse, y sin embargo, en nuestro interior, algo se está transformando. Otros momentos en los que el dolor resurge de repente. No es un fracaso, es simplemente un nivel más profundo de curación. El alma sabe cuándo es el momento adecuado. Tu trabajo no es forzar, sino confiar. Estar presente, con amor, con paciencia, con compasión. Cada herida tiene su propio ritmo para volverse luz. El poder está dentro de ti. Te enseñaron que tienes que mirar hacia afuera. Que alguien más tiene las respuestas. Pero la verdad es que tu poder no está afuera, está dentro de ti. Eres tu propia medicina. Tú eres tu propio guía. Dentro de ti vive una chispa divina que ya sabe cómo sanar, cómo levantarse, cómo renacer. Cuando empiezas a escucharte realmente, a amarte incondicionalmente, entonces todo cambia. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. Dejar de luchar contra ti mismo y empezar a abrazarte, por fin. El amor es la mayor cura. Al final todo se reduce a una palabra, amor. El amor es la vibración más alta, la frecuencia que disuelve toda oscuridad. No es el amor romántico, sino el amor que acoge, que perdona, que comprende. El amor que no juzga, que une, que libera. Cuando aprendes a amarte a ti mismo con suavidad, cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a reconocerte como un ser sagrado, entonces la curación ocurre espontáneamente. Porque donde hay amor fluye la luz. Y donde fluye la luz, todo vuelve a florecer. Gracias por compartir este momento de luz conmigo. Recuerda, la curación es un viaje continuo y cada paso que das te acerca a tu verdadera esencia. Si este vídeo te inspiró, deja un me gusta, compártelo con quienes puedan beneficiarse y no olvides suscribirte para continuar este viaje juntos. Hasta el próximo encuentro, que la luz y el amor te acompañen siempre.